Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto reunirnos hoy para compartir. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en Zoom, en Facebook y también aquí en el salón. Tenemos el gusto hoy de tener con nosotros y nosotras a dos personas muy especiales que dio la casualidad de que ambos están en el país al mismo tiempo. Ambos poetas, escritores, teólogos, teólogo, y habíamos invitado a Juan Esteban a compartir sobre su trabajo, tal vez en el área de teología, pero más cómo la teología se conecta con la poesía, ¿verdad? Y la literatura. Juan Esteban Londoño y Gabriela Miranda son son parte de esta casa de estudios. Juan Esteban es colombiano, profesor en Colombia de filosofía y teología. Tiene un doctorado de la Universidad de Hamburgo, maestría en ciencias bíblicas de la UVL. Y Gabriela pasó mucho tiempo aquí como parte de esta familia, colaboró en el DEI también y ha estado viviendo en Guatemala. Ella es consultora en temas de corporalidad, sexualidad, derechos humanos, activista y también poeta. Así que les damos a ambos la bienvenida. Juan Esteban nos va a compartir a propósito de su último libro, Oráculos de Jezabel. Y Gaby nos compartió, ahora que vino, un libro también de poemas, Si vuelves y no estamos. Así que estamos. Te vamos a hablar de oráculos. Bueno, vamos a empezar con Oráculos de Jezabel y ver a dónde nos lleva. Pero podemos hablar y leer el libro de Gaby, que es una cosa maravillosa. Y bueno, la idea es que compartamos, que dialoguemos, que desde el punto de vista de lo que hemos venido haciendo es pensar que la teología, la construcción de un sentido a partir de una visión, el construir con lo divino, con el sentido, con el cuerpo, se da desde la vida. Entonces, la vida es un diálogo y el diálogo es una posibilidad de encuentro, y el encuentro como un encuentro con la palabra. Entonces, Gaby me hizo el honor de escribir la contracarátula de este libro. Yo leí su texto también, Si vuelves y no estamos, y me ha conmovido demasiado. Por eso digo, cuando quieran leer su texto, es una cosa maravillosa. Voy a leer unos poemas, podemos hablar de ellos, podemos discutirlos, comentarlos, igual las personas que están aquí, quienes están conectados también. Y bueno, el tono de este libro básicamente es un prólogo. Algunas personas me han preguntado que si el prólogo es real, que si Valeria Mantis existe. Ella es una investigadora de la Universidad de Leipzig. Yo no sé si en la Universidad de Leipzig está la carrera que yo le atribuyo, pero básicamente es la posibilidad de dialogar y encontrarse con unos textos. Entonces voy a empezar por el prólogo y a partir de eso construimos el diálogo. Algunas partes del prólogo. Estos son oráculos de una sigla misteriosa, la voz de un grupo de maestras que circulaban por el Imperio Romano, ofreciendo medicinas naturales y anunciando predicciones a través de la poesía. Caía en el otoño de 2017. Yo realizaba una investigación de manuscritos antiguos en la Universidad de Leipzig cuando tuve acceso al inquietante texto. El profesor Ulrich Rose, del Departamento de Literatura Greco-Romana, lo traducía del griego al alemán y me explicó que el pergamino había sido hallado recientemente por arqueólogos en Turquía. Según el erudito, la autora es Jezabel de Tiatira, una mujer a la cual acusa con severidad Juan de Patmos, autor del libro del Apocalipsis, como embustera, insaciable en los deseos carnales y transgresora de la doctrina de la Iglesia. Ahí va pues la cita del Apocalipsis que todos escuchamos en algún momento. Tengo contra ti que prefieras a Jezabel, que se declara profetisa y engaña a mis siervos, conduciéndolos a la inmoralidad sexual y a comer carne de ídolos.
es prácticamente lo mismo, metafóricamente hablando. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su prostitución. Mira, a ella la postraré en cama y a los que cometieron adulterio con ellos les enviaré fuegos terribles. Es decir, así se veían las mujeres en aquella época, si no hacían parte del canon de las vírgenes, eran rameras, eran prostitutas, y nunca nos hemos preguntado, bueno, algunos sí, Gabriela, por ejemplo, en la investigación del Apocalipsis, de dónde venían las prostitutas. Y las prostitutas en el mundo romano venían de ser esclavas. Es decir, no es que vivieran tranquilamente, no sé, en una aplicación por celular y entonces quién las visitara, sino que eran mujeres esclavizadas, prostituidas, maltratadas. Y por eso, a mi modo de ver, esa condenación que hace Juan es injusta, bastante injusta en términos de que acusa con mucha dureza a una mujer de tradición paulina que se permitía comer carne sacrificada a los ídolos, porque Pablo dijo que también se podía, pero ella, digamos, es acusada fuertemente. Ahí pues viene una construcción ficticia donde se explican los textos y a partir de eso aparece la voz de esta mujer que más que una escritura mía fue una exploración en lo femenino, en el aprendizaje, en esa dimensión femenina que también existe en uno, que existe no solo en las mujeres, porque casi siempre decimos, bueno, la feminidad y la masculinidad, pero son estereotipos, realmente todos tenemos mucho de feminidad, de masculinidad, nuestros órganos sexuales no definen eso, ni siquiera nuestra orientación sexual lo define. Entonces era experimentar esa feminidad, esa masculinidad, esas otras masculinidades y pensarse de otro lado desde un lugar distinto. Entonces habla Jezabel. Yo, Jezabel, convoco a la celebración y las mujeres hacen sonar el metal de las pulseras. Tú, Juan de Patmos, el vidente, ordenas que me ofrezcan el altar quebrado. Amenazas con tus profecías y el rebaño tiembla. Puedes oír la revelación de la música en su materia de viento. No hay tablas ni barbas penetrantes, solo libaciones y bailes de saltátiles. No lo olvides, soy mantis religiosa ante el cortejo, húmeda de revelación cercana al grito. Voy a leer otro par de poemas y le doy la palabra a Gabriela. No tengo más religión que la de sentarme a ver anémones. Ellas hablan y el silencio me acaricia. Mi alma no busca la revelación de la aurora. Estoy cansada de escuchar a sacerdotes babeantes maldiciendo mis caderas. Mi espiritualidad es una planta venenosa. Escuchas mi voz cuando me lees, sientes mi cuerpo envuelto en lienzo, oye el crujir de la carne, percibe el olor de la luz que se filtra por las rendijas de mi piel. Escribo para no morir ahogada en la sangre de los pueblos invadidos. No hay cielo, me repito, solo el mar. La poesía es mi barcaza, la claridad navega en ella. Huyo de la catacumba y me adentro en el valle de las mariposas. Extiendo los brazos y me invitan a la fiesta. Se posan en mis manos, en mis hombros, mi cabeza. Ninguna se parecía a otra. Son ojos, antenas, espirales, alas, colores difuminados y alterados por la reflexión de la luz. Como si las partes fueran formas de vida diferentes, deidades de corto aliento, inmanencia. Soy hija de la danza. Caigo en tierra de orugas, bailo para tocar mi sombra. En este mismo salón hace unos bastantes años se reunió un grupo, el grupo Maús, que era un grupo como una especie de laicas intelectuales, religiosas, una cosa así. Y me invitaron a hablar sobre el texto del Apocalipsis que estaba para el Sam y casi me golpea.
por haber reivindicado la figura de Jezabel, ¿verdad? De haber entendido cuál era uno de los problemas en el Apocalipsis, entendiendo que es un libro que reivindica muchas cosas, ¿verdad? Pero que también están ahí las luces y las sombras de quienes somos, ¿verdad? Entonces, de condenar a una mujer y digamos, engarzarle el título de Jezabel, porque Jezabel es un título, ¿verdad? No solo es es más allá que de una metáfora. O sea, tenemos todas nuestras iglesias, nos llamamos Ana, Miriam, pero Jezabel, ninguna, ¿verdad? Y en realidad era eso, ¿verdad? Una mujer que, si no se oponía, tenía un liderazgo importante dentro de esa, digamos, de Asia Menor, ¿verdad? Que es este territorio. Y bueno, yo lo que cuando Esteban me mandó su texto, me lo mandó por eso, ¿verdad? Y bueno, porque nos queremos, siempre fuimos muy buenos amigos, siempre nos caímos muy bien cuando estuvimos aquí, y esas cosas se le dan a la gente que no aprecia también. Pero cuando lo vi, dije, entonces no lo podía creer. Yo le contaba a Juan Esteban que hasta armé un grupito así, me voy a contar, y del texto todavía no estaba impreso, ¿verdad? Él me lo había mandado. Y yo les voy a contar lo que me ha pasado, me mandaron estos poemas, es un texto increíble. Uno no puede imaginar que un texto así exista, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que la desaparición de las personas en la historia es imposible, ¿verdad? En donde siempre hay grietas por donde esa mujer que debería de ser, que debería callarse, que su voz no debería de escucharse, en realidad lo que hace es filtrarse y llegar, ¿verdad? Porque su voz es fuerte, ¿verdad? Porque su voz es potente, porque su espíritu tiene ese espíritu de emancipatorio, y porque Jezabel antes, la Jezabel de Reyes y la Jezabel del Apocalipsis y la Jezabel de este libro nos muestra que existe una variabilidad en un contexto en donde tenemos una fobia a lo variable, a la variación, ¿verdad? En donde la parte de ser de la estandarización, que en realidad es hegemónica, ¿verdad? Jezabel viene a romper con esa hegemonía, aún cuando leemos el texto. A veces tenemos miedo de tocar el texto bíblico, de entender que el texto bíblico es el ser sagrado, que es bueno. Pero en realidad puede ser un texto bastante hegemónico y bastante doloroso para muchas personas. Entonces, para mí, lo que hace Juan Esteban es rescatar esa posibilidad de traer a una voz, además, traerla al castellano. O sea, no solo al castellano, o sea, que cosa más hermosa, o sea, una posibilidad de vida, de verdad que es una cuestión de sumamente contundente y sumamente esperanza. Entonces yo, de verdad que fue un texto que yo agradecí muchísimo poder leerlo, poder hacer un aporte pequeño, poder constatar, a pesar de cuál está mi Pablo Richard, que Isabel estaba ahí. Sí, claro, no tiene, es ciertas lumbreras de ciertas cosas y gente que se apropia, y ese nombre que se le da a esa mujer, cuando uno lo insulta, uno hace del insulto una alabanza, uno hace de la bofetada una caricia. La puede devolver de otra forma también, a veces si es necesario. Y por supuesto, sí. Cuando llegué a Costa Rica pensaba, qué raro, ahora en Costa Rica está así, Juan está.
pero también está es un transintegrante. Es lo otro, ¿no? Alguien que es capaz de leer desde otro lado, desde otro lugar, y que siempre tenemos luces y sombras, y estas grandes lumbreras tienen un montón de oscuridades, y estas personas marginales tienen alguna luz. Quería leer este poema donde ella dice precisamente: mis arrugas cuentan despedidas, he tirado piedras al águila romana y el apóstol me impone un nombre ajeno. Los apodos no tienen importancia. Las mujeres nunca han sido llamadas con una palabra cariñosa, sino con el insulto de ser hija de su padre o mujer de Sentir. Los que me odian me llaman Jezabel, como la enemiga del profeta Elías. Repito el insulto hasta convertirlo en alabanza. Diluyo mi apodo en vino y lo bebo. Las gotas manchan las marquesinas de Tiatira. A través de ellas veo el estallido de un volcán que devorará el Asia. La corteza de mi rostro se rompe con los dedos y el tiempo grita que no soy la eternidad. Yo no quiero ninguna permanencia. Soy un vegetal masticado por el reloj de sombras. Tengo 41 años, estoy vieja, pero las profetizas no morimos. ¿Quién puede hablar de muerte cuando danza entre amapolas? Y este otro que es tal vez el más autobiográfico, aunque no parece, respecto a ella, pero también con respecto a mí. Dice: al llegar al templo de Venus, me maquillo los ojos con ceniza y pinto de carnitos pómulos. El espejo de bronce me agasaja. Camino descalza por la columna de las meretrices. Un peregrino, oloroso a sales del mar del mar negro, me acuchilla el vientre y dame la sangre en la palma de su mano. Mi vida me ha costado la vida. Donde hay una hoguera a medianoche y ancianas contando historias brotan dioses. En la estación de la cosecha, acerco las manos a la hoguera para calentarlas. Las sacerdotisas de Ceres bailan a mi lado con antorchas y degüellan al carnero en sacrificio. La sangre cae sobre mis ropas blancas. Una mujer la riega sobre mi cuello y mis brazos. Gritan que de mi cabellera ha nacido el trigo. Abro el surco de mis venas para que la música me rompa. Mi cuerpo ruega por el encanto de la cita. La poesía desanuda y me desborda. Me adentra en su cadencia, rogativa ante la suya. Este también es un poema que me hace pensar, es el número 9, en las mujeres en el contexto romano, cómo llegaban a ser lo que eran. Nietzsche tiene un texto, Ecce Homo, que el subtítulo es cómo se llega a ser lo que es. Pero en realidad, estas personas nunca podían elegir. No había elección. Y la única elección, tal vez, era hacerse parte de uno de estos colegios, que a la vez era, cuando eran esclavos, ni siquiera podían decidir. En realidad, otros escogían por él. En algún momento, en algún instante, alguien elegía a su cuerpo, pero su cuerpo no les pertenecía. Imagínense el dolor, la rabia, la frustración de que hasta el cuerpo, que es lo que uno es, porque uno es su cuerpo, le pertenezca a otro. En el cuenco de mis manos hierve la insinuación de la lluvia. La olla de barro cocina la materia cruda de mi espíritu. Me han negado la fuerza en los dedos para esculpir mi vida. De niña fui abandonada en un cruce de caminos. Era una carga costosa e inútil, dijeron los que me dejaron a orillas del templo. Me recogieron las mujeres del lupanar y la vida me escupió hasta la celda del sangre. Bebí una gota que me alejara de la sed y el trago me llevó al desierto. El abandono abre la posibilidad de que la vida me aparte. Mi devoción es una gruta sedienta.
Y acá, digamos, es cuando a veces tocamos fondo y a veces donde tocamos fondo es que encuentra una palabra de salvación. Pero digamos, esto también es parte como del recorrido. Las palabras de salvación también condenan. Y la gente que a veces en el mundo espiritual le da a uno la mano, no siempre ni en todas las ocasiones, puede que tenga las uñas muy largas y le termine uno desgarrando la mano cuando le intente zafar. Naufrago en los mercados de carne de Esmirna. Nadie responde a mi llamado. Me hostigan proxenetas en callejones sucios. Soy espiga delicada, transparente a los ojos de las mariposas. El profeta extiende el brazo y me lleva a su celda. Sacia mi sed con dátiles y me otorga una palabra sobre los días venideros. Abro los ojos frente a su lámpara de aceite, escancia el vino y me enseña a besar a los leprosos. Me provoca el pozo enfermo de la esperanza. Y este otro es cuando los teólogos les piden una oración en comunidad. He dado a luz una palabra, termina entre leyendas y brota de mis pechos. Las judías expulsadas de la sinagoga me piden para la ceremonia un canto al Padre. Con los ojos embriagados me quito la túnica y susurro, vacío, habitado de luciérnagas. Bueno, este sí puede recordar con amor y agradecimiento también a nuestros queridos viejitos que escribieron sobre el Apocalipsis. La raíz penetra la estatua de Domiciano. Sigo con los ojos la humildad del tallo, no la rasgadura. Me arrodillo ante los almendros y sus hojas me ofrecen la infinitud de la caída. El líquen amordaza la efigie del poder. El 12 dice: las abuelas se acarician en el río, miran las piedras de su cuerpo. El gemido adusto es lo único que tienen después de que una legión reclutara a los varones. Yo me oculto entre los sauces, muerdo mi túnica, siento miedo ante el olfato de los depredadores. Mi infancia huele a la urana. Yo creo que la poesía tiene una de las virtudes, voy a citar a Octavio Paz, una de sus grandes cosas es que tuerce la línea, ¿verdad? La poesía logra hacer creíble, como diría Luis de León, creíble lo inventado e increíble. Tuerce esa posibilidad, ¿verdad? Entonces una llega a la poesía y puede decir con la poesía lo que de otro modo nos mataría de terror. La poesía tiene la capacidad de decir lo que te poder decir en una explicación de este mundo tan terrible, ¿verdad? Tiene la posibilidad de decirlo de un modo que nos permite el respiro y nos permite seguir adelante. De otro modo no se puede. Yo creo que la poesía tiene esa gran virtud, ¿verdad? Entonces, pensaba yo en el filósofo Walter Benjamin, ¿saben? De filosofía de la historia, mío. Entonces él decía que la historia se debería de leer a contrapelo, ¿saben? En leer lo que no se ve. Entonces eso ¿se acuerdan ustedes cuando éramos niños, niñas, íbamos a la casa de la tía, de la abuela, o a ver al médico, no sé, y había un cojín de terciopelo, o de lentejuelas, ¿se acuerdan? Que uno hacía así, y se veía del color.
Se veía lo que pasaba, pues los tíos, no pasa bien cuando un niño pasa, niñas pasa haciendo eso media hora sin morirse, ¿verdad? Entonces hace eso y se ve de un color distinto. Esa es la historia de Contrapelo, ¿verdad? Poder leer lo que de otro modo no podríamos ver. Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Hay que jalar, ¿verdad? Hay que jalar para ver qué es más oscuro, para ver que tiene otra textura, es hasta colillo, basurilla, ahí, ¿verdad? Entonces lo jala a una de niña y lo hace así y puede verlo que de otra manera no sirve, pero el esfuerzo es importante, ¿verdad? El esfuerzo no descubre a una del otro color por sí, no se descubre por sí solo. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la historia de Contrapelo. Entonces, este tipo de trabajo como el que hizo Juan Esteban nos permite leer justamente como la otra, si quiere, la otra versión, ¿verdad? Pues la versión de Miro, de la oprimida, o la versión de la persona desahuciada, la versión del ofendido, de la ofendida, ¿verdad? Eso es lo que nos permite la otra historia de, no sé, de Gagayatri, del sujeto subalterno, es decir, ya fascinante, del sujeto liberal, de verdad, hay muchas formas, pero es necesario hacer el esfuerzo. Yo creo que ese es un esfuerzo teológico indispensable. O sea, una teología que no se atreve a hacer el esfuerzo a Contrapelo seguirá siendo una teología acomodada al sistema, o una teoría incluso. Las teorías tienen que permitir el contrapelo de la historia, no tienen que permitir mirar en donde está la voz pues yo no sé si de que no tiene voz, de la que no tiene voz, pienso que no, pero de la historia que no se ve, la voz que no se permite escuchar, ¿verdad? Que está ahí armada, que está ahí diabolizada, que está ahí como si fuera equivocada. Entonces yo siento que el trabajo de la poesía es eso, por eso hay una convivencia cercana entre la poesía y la teología, ¿verdad? Yo creo que hay un paso entre la teología y la poesía. Ya me gusta, pues, he hecho algunas relecturas, ahora no traigo ninguna. Es que yo, la verdad, venía de vacaciones. Me decía unas amigas, es la primera vez que pongo en una de esas para entrar, turista, y es verdad. ¿A qué viene al país como turista? Y esto es la primera vez que de verdad no como turista. Pero esa posibilidad de la relectura del texto bíblico, incluso a mí me parece importantísima. Yo voy a intentar bajar un texto, pero no sé bien cómo, pero voy a hacer el esfuerzo, y el teléfono y también va a hacer el esfuerzo. Ahorita estoy esperando red, pero si quieres continuar en lo que busco, esta posibilidad de retomar y por eso no te pongo. Sí, también estaba pensando efectivamente que incluso la construcción de los textos bíblicos son respuestas a fenómenos. Eso lo decía Severino Croato también. El acontecimiento es una experiencia de vida que alguien tiene, y la experiencia de vida es algo que pasa, fortuito, raro, extraño, pero revelador. Se hace revelador para uno, y el texto cuenta esa revelación. Y siempre la cuenta, como lo que él decía con tanta fuerza, en una relectura. Nunca leemos los acontecimientos de cero. Siempre estamos interpretando. Incluso cuando algo nos pasa, es decir, hay un relámpago y un adorador de Zeus lo interpreta de una forma, un adorador de Odín lo interpreta de otra forma, y un seguidor de Yahvé o de Jesucristo lo interpreta de otra forma, y una persona con una mentalidad científica positivista lo interpreta de otra forma. Todo fenómeno es interpretado, y cuando lo recordamos, lo reinterpretamos, porque tiene que ver con quiénes somos. Y efectivamente estos textos son respuestas emocionales. Nosotros cuando leemos los textos bíblicos y otros textos, a veces no nos preguntamos por qué emociones estaban sintiendo las personas, o sea, qué les estaba pasando en ese momento cuando escriben,
y hay muchas emociones, rabia, ira, desasosiego, alegría, un montón de cosas, y la respuesta también son emocionales, al final son los vínculos que hacemos, y de hecho lo que nos une, estamos acá, y las personas conectadas precisamente porque es lo emocional, son los vínculos que nos hacen propiamente. Sí, este texto es un texto para Rila, digamos, y es un pedacito, es una poesía en la boca de Bassi. ¿Se acuerdan de Bassi? Un súper tipo de saber, ¿verdad? Entonces, es una relectura del texto y el poemita de esa relectura del texto se llama La revuelta del aire. No bajaré al abismo de la presencia de los reyes, de los señores del mundo, no bajaré. Seré la destronada, la desobediente, la mala influencia, pero no bajaré. La insubordinación es contagiosa. El temor de los tiranos es a la revuelta de las impertinentes. Nuestro harén es subversivo, sin puertas ni perfumes. Somos aliadas del eunuco. No hay doncellas ni vírgenes de buen parecer. Es un harén de desterradas, de malas madres, solteronas, presas, desviadas, enfermas, brujas, sediciosas, gritonas, segundonas. Ya no serán mías las magnolias del palacio. Hurgaré en la basura, envejecerá, crecerá mi muerte, siempre de pie, indómita. Y óyeme, no termine en mí, te espero Esther para unirme a tu recuerdo. La importancia de recrear esos textos condenatorios también, ¿verdad? Sobre todo, pues, a mujeres como esas, ¿verdad? Son textos que te condenan y es sumamente hermoso, sumamente misericordioso, sumamente evangélico recibir esos textos. Yo pensando lo que está pasando ahora, ¿no? En Israel y Palestina. Hay un teólogo indígena norteamericano, Robert Allen Warren, que empezó a pensar el Antiguo Testamento desde los ojos de los cananeos, porque siempre se contó desde Israel, siempre se contó de los que conquistan, pero ¿qué pasa con los conquistados? ¿Qué pasa con esas personas a las que se les quita la tierra? Bueno, en la teología latinoamericana siempre fue un privilegio el éxodo y la conquista, pero ¿qué pasa con aquellos que pierden ese territorio? ¿Y cómo leerlo desde ahí? Y ahora estamos en medio de este conflicto donde algunas personas dicen, no, es que Dios les dio derechos, y ¿por qué no leemos desde ahí? Esta historia de Basti también, rey macho quiere que ella venga a que desfile delante de los demás como una modelo, a mostrar su trofeo hermosa, y ella no quiere ir donde ese grupo de borrachos a que la codicien, la miren, la traten bien. Seguramente trataban, seguramente comparten una trata de personas. Sí, definitivamente. Es decir, ese otro lugar, ¿no? Y también hacer precisamente eso, contar la historia desde lugares distintos, desde un pensamiento diferente. Eso es típico. Bueno, Y el poema sí. El poema es muy bien. Sí, y esa es la idea de contar desde un lugar distinto, pero eso también es la intención de esta mujer nuestra. Llueve con dulzura en el valle de cenizas. Los niños toman agua y el río fluye indiferente. El fuego se derrama en sueños de un patriarca y de mi lengua brotan líquidos que apagan sus incendios. Él escupe mi rostro. Huyo embriagada con dolor e ira. Me voy al bosque en llamas. Estoy cansada de usar velo. La transparencia me reviste. Talla en el carbón las formas del aire.
Leo las cartas del vidente en contra mí. Los libros son madera y terminan por pudrirse. Me subo al árbol, muerdo el fruto rojo. Una falsa luz me tienta. Juan pregunta si puede abandonar la isla de Patmos y hundirse en el mar abierto. Se queda allí, reza. Debe humedecer sus pies en la orilla del Mediterráneo. Maldice a las medusas. Su tragedia es vivir sin puertos. Yo doy un paso adelante. Me hago a la mar y agito el agua de las sensaciones. Soy cisterna en que la vida flota. Desde el sendero de Tiatira me ha seguido la figura de un mendigo. Cruzamos frente a las mesas y las miradas. Camina a mi encuentro y me observa con ojos engañosos. Es humano. Y el mando. Él escupe al suelo y promete arrojarse a los espinos. Me acarició el viento. Huye de su plegaria y se lanza a mi encuentro. Nos asombramos de nuestras manos ásperas y desde el techo roto vemos el alba penetrando al nopal. Ese también es algo autobiográfico, con esos pasos por el mundo del ascetismo. El ascetismo en el mundo antiguo significaba disciplina y lo practicaban los cínicos, los estoicos, era abstenerse, incluso los epicúreos se abstenían para después experimentar, y el cristianismo finalmente lo aborda como una forma extrema de negar el cuerpo. Lo que Nietzsche decía, finalmente convertimos el alma en la prisión del cuerpo, porque la idea del alma impidió sentirnos cuerpo. Por eso al final dice, no, tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo. Y es volver a sentir cómo nos golpean tanto en un discurso que podría ser liberador. Y tal vez desde el golpe o en el golpe es que nos damos cuenta que Dios puede significar otra cosa, mucho más liberadora. Calla las voces que te persiguen, renuncia a la soberbia, el pecado canta el ruido, me predica Juan de Patmos. Pero mi verso fue golpeado en la garganta, rematado hasta pegarse a los guijarros, pisoteado en la corona del desprecio. ¿Cómo voy a padecer una vez más, someterme a una cruz de astillas, dejarme caer como una liebre asediada por los perros? No puedo entregar a Dios un yo que él mismo ha pateado. Me aferro a su herida viva, no a la muerte ni un sepulcro. A lo sagrado lo escucho en el canto y en la desnudez. Así aprendo el enigma de las semillas y la tierra, la desaparición y el goce. Nace el alma cuando se funden otros cuerpos. Durante años me arrojé sobre el tronco de castigo para golpear mi voluntad. El dolor era el impulso para mantenerme vivo. Aprisionaba el torso con cuerdas de crines de caballo. El braguero y alambre iba incrustado al muslo para castigar todo brote de placer. Esta noche orino sobre la tumba del mártir. La burla esparce trementina por mis piernas. La risa me salva. En una gruta del monte Ararat me acurruco para combatir el frío. Me protejo con una túnica de lana y desenrollo la estera. Un zorro se me acerca, husmea lleno de curiosidad mi espalda, lame la piel de mis manos y calienta con su aliento mi hombro. Siento que un dios me acaricia con su gesto. Abro la bolsa de comida y le ofrezco un trozo de atún salado. Lo muerde y se acuesta junto a mí. Me cercioro de que sea una hembra. En su ternura silenciosa, hallo la compasión que jamás demostraron los predicadores.
También hay algunos poemas que recuerdan la guerra, que era una época muy difícil, los primeros siglos. Bueno, hay que hacer una salvedad. El Imperio Romano lo vemos como el demonio, con un antiimperialista, pero era también un imperio supremamente tolerante, donde cabían un montón de religiones y un montón de creencias. Finalmente, el cristianismo heredó la violencia del imperio y la intolerancia de los monoteísmos. Y bueno, Yourcenar dice pues que uno de los grandes peligros en la historia de la humanidad son los monoteísmos, sobre todo cuando quieren que todos sean como ellos solos. Pero eso también podría leerse en otros lugares, las guerras que están ocurriendo. Yo no sé ustedes, pero me trasnocha la situación de Israel y Palestina. A veces no puedo dormir, me conmueve mucho lo que está pasando y bueno, se extiende. Camino entre las siluetas de viejos emperadores, el recuerdo de una vida tan en un salón lejano. La música es líquida y salada, suaviza el asesinato de los Daci. La casa fue incendiada por soldados y dos niñas flotan en barriles de aceitunas. La legión me rodea en busca de mujeres para subyugarlas. Me escondo en la gruta de los lobos y escribo en sus paredes con un carbón. Me duele el tiempo. A lo lejos se oyen cascos de caballo y mi placer invoca su ritmo. Una hembra azul rasguña el arpa y ofrece dos panderos. Me desnudo e ingreso al círculo de fuego. Los enemigos me declararon reina de los pecaminosos. Acojo con agrado la acusación de fornicario y celebro la inhalación de la belleza. Bailo entre los tambores y la risa. Me niego a creer en la muerte. Fuimos engendradas para el aire. Una mujer reza en la catacumba. Su alma fue tejida con cenizas. Se pone de rodillas y se apoya en los codos. Abre las piernas para que la revelación penetre. Los milagros ocurren solo a quien tiene el don de relatarlos. Desanudo los secretos y el delirio. La blasfemia también es una forma de plegaria. Termino con unos cortitos. Asemejan esos fragmentos cortos y perdidos que a uno no se encuentra, por ejemplo, en Qumran, muchos textos. La abuela nos visita, perdón, la muerte nos visita sin pedir permiso, le digo a la abuela. Nosotros tampoco, para vivir en su casa, le respondo. La piel es una hoja sobre la que narro mis temores. Camino en círculos desde que era una niña. Mis huesos trazan estrellas sobre el suelo. Madre, no morirás en mi boca. Grito ante la tierra fresca del sepulcro. ¿Qué te enseñó el otoño? Me pregunta un búho desde la rama de un sauce. La danza, no la ley, es la profecía. Bailo con desconocidos desde que mi infancia fue pisoteada como humo. Escribimos con troncos ardientes en el fondo de la noche. Marcamos nuestras pieles con la guerra de los peregrinos. El profeta anhela un trueno, como si el relámpago no bastara para iluminar el milagro.
El camino del viajero no va a ninguna parte. Jamás salimos de la ruta del exilio, nunca se retorna. Sobre una piedra que tallé hace unos meses, borro mi nombre y escribo con tiza. La máscara que quiebras es tu rostro. Muchísimas gracias, Juan Esteban, Gaby. Tenemos chance para comentar o preguntar sobre esto que nos han compartido y la vivencia expresada en sus poemas y la sensibilidad. Sí. Bueno, primero qué placer tenerlos acá y el propio Juan Esteban, qué placer ya tenerlo en persona. Hemos leído muchos textos, por lo menos yo he podido leer muchos textos suyos, pero este me llama particularmente la atención porque estás hablando de la boca de una mujer. Entonces a mí me encantaría conocer cuál fue el proceso de conocer a esta mujer y qué descubriste, porque aquí vemos lo que ella dice, pero ¿qué descubriste? ¿Quién es ella? ¿Cómo llegaste o cómo hiciste este proceso para conocerla? Bien, efectivamente, y por eso Gabriela es tan importante en la construcción de ese libro. Cuando yo estaba aquí haciendo la licenciatura, que la hice sobre el Apocalipsis, pues yo venía aquí, ay no, por eso mencionaba estas lumbreras que uno los lee, los libros de Pablo Richard, y Juan Esteban, y el Apocalipsis. Entonces Gabriela sí estaba muy despreocupada, me dice, ay sí, yo hice un trabajo sobre la mujer en el Apocalipsis, y empiezo yo a leer una cosa que no había leído jamás, ni en estas lumbreras, ni en nadie, y la tesis era, bueno, las mujeres en ese contexto, en el libro del Apocalipsis, son o vírgenes o rameras, pero no hay un punto medio. Entonces ella empieza a rescatar a todas estas mujeres, el culto a Astarte, el culto a las diosas, y me fascina. Ya toda esa idea que yo tenía se empieza a destruir. Después de un curso con él de sociología del Antiguo Testamento, y el trabajo final fue sobre el profeta Elías, ¿cierto? Elías contra Jezabel, esta Jezabel original, y también era una Jezabel, no, maldita, pues, que quería matar a un profeta, que pues es que nada más había matado a 400 hombres, ¿cierto? Él era muy bueno porque había matado a 400, y ella quería matarlo a él porque le mató a 400 de sus profetas. Imagínense el vínculo emocional que uno tiene con sus líderes religiosos y ocurre eso. Entonces también empezó en modo él, también impaciente, me decía, bueno, pero he visto otro ángulo. Yo creo que no lo vi, obviamente, ¿cierto? Aquí soy hincha de Dios, con el paso del tiempo. Aunque hace las preguntas, y no dice, no, pero... Entonces, bueno, luego ya me fui, estando en Alemania, tenía un proceso como una psicóloga feminista mundial, de cosas voladísimas, pues, que yo jamás hubiera abordado en otro contexto de mi vida. Y le digo, bueno, ¿y has explorado el feminismo? Y empiezo yo a preguntarme qué es eso, y empiezo a escribir. Digo, bueno, la forma es escribir, y empieza a hablar Jezabel sola, así como Fernando Pessoa decía que en él hablaba Bernardo Soares, Álvaro de Campos, Ricardo Reyes, Alberto Cairo, cada uno con una vida diferente. Pessoa le hizo biografía a cada uno, fecha de nacimiento, carta astral, tenían debates entre ellos. No he llegado hasta allá, pero empezó a hablar ella, y así, y hablarse, ya mis diarios eran ella hablando todo aquello que había sido reprimido. Igual yo pasé por una experiencia con influencias muy difícil, mucha gente tiene experiencias muy positivas, las mías me dieron la mano para salvarme, pero acá entre nos en la iglesia que me dieron la mano y tuve la conversión, ¿cierto? Después resulta que el pastor tenía vínculos con una gente muy extraña de que hay en Colombia, y en otras, digamos, fueron excesivamente severos conmigo, excesivamente severos,
no me dejaban respirar, no me dejaban dormir, no me dejaban entrar, me vigilaban, me sentaban gente al lado, todo eso, ¿no? Entonces empezó a surgir toda esa experiencia y esta mujer era como, hey, yo quiero tener una vida que no he tenido porque cumplí todas las normas para que funcionara y no funcionó la vida. Y ahora entonces, ¿qué es la vida sino aquello que yo no he sido? Y surgió este personaje y apareció más como una dimensión propia, escuchando a otras personas, y bueno, finalmente existe por ella ser. Ya ni siquiera puedo ser yo el que habla, pero sí toco muchas fibras de mi vida y termino siendo para mí, en lugar de una creación, una maestra. Muchas gracias. Y yo estaba pensando, mientras te escuchaba, en cómo, si bien nos inspiran estos personajes, ¿verdad? Figuras bíblicas, quizá sabemos que los narradores y ¿verdad? Intencionalmente, no estaban interesados en ellas más que como una figura que sirve un propósito, ¿verdad? Que no tiene que ver con ella, ¿verdad? Que es político, ideológico, ¿verdad? Pero desde la sensibilidad que ustedes tienen, han desarrollado, ¿verdad? Las experiencias propias, como eso le infunden vida propia, ¿verdad? En la poesía a estas mujeres que, ¿verdad? Y les da vida, digamos, no es la vida que el narrador quiso darles, pero que se rescata en cierto sentido esa experiencia, podemos reimaginar. Pero que está presente quien escribe. Entonces, vos has dicho, es, ¿verdad? Autobiográfico en cierto sentido, ¿verdad? Es decir, son las experiencias propias, también hay que hacer la sensibilidad propia. Sí, no es algo mecánico. Sí. No, hay textos que están hechos que están construidos para alcanzar un público, que tienen estrategias para marketing, sí, pero pues, ahorita que hablaba de Nietzsche decía, hay escritores que escriben con tinta y hay escritores que escriben con sangre. A mí me gustan los que escriben con sangre. Y pues no pueden, será que uno lo escribe muy bien u otro lo escribe muy bien, pero la estrategia retórica es secundaria frente a la violencia que hay. Y seguramente que se escriben con la sangre de otros. Sí, muchos. Tenemos varios comentarios en uso. Ahí les voy a compartir. Flavio Piraval, no sé si quiere compartirlo. Bueno, creo que se nos desconectó. Bueno, él durante la presentación dijo, es impresionante cómo el texto dio a luz a un personaje tan poético. Los poemas nos llevan a comprender y a sentir la intensidad del carácter y la influencia de Jezabel. Si quieren puedo seguir compartiendo otros comentarios. También Flavio compartió, Heidegger afirma que la poesía es la que da lugar al lenguaje y al ser. Y expande posibilidades. De alguna manera, el poeta se hace profeta también a través de la palabra. Y Nimia Margarita, si está, no sé si quiere compartirla usted. Así ahí está. Nimia, ¿nos escucha? Hay un poco de ruido aquí, pero solo decía que es interesante escuchar el otro lado de la historia, si me escuchan. ¿Me escuchan? Bueno, tiene el micrófono abierto, pero no te escuchamos si estás hablando. Hola. Hola. Sí, no entiendo por qué. Adelante, Nimia. Ay, esto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Solo decía que era interesante escuchar el otro lado de la historia, ¿verdad? De un personaje que en la Biblia solo se menciona como un enemigo poderoso, nada más.
pero que aquí podemos ver desde otro ángulo, una persona interesante con su propio sentir, su propio pensar y sus propias creencias y valores. Eso me gustó. Y Susan pregunta que dónde puede conseguir el texto. En Amazon se puede encontrar la versión digital, el Eucalipto también, la versión física. En Colombia, sí, en todas las librerías están. Gracias. Elena tiene la mano. Elena, si quieres puedes compartir. Sí, claro. Buenas noches con todos una vez más. Me pareció interesante cómo es que la poesía trata de sacar o descubrir el lado del ser humano que nosotros muchas veces no vemos. Esto me hace pensar de que todo lo malo no es tan malo, sino que tiene el lado positivo, el lado sensible que puede salir, porque Jezabel es vista, como acaba de decir la compañera, como la mala, la maquiavélica, la perversa, pero nadie sabe lo que pasa dentro de ella, ¿no? Y el por qué reacciona y el por qué se le da a conocer de esa manera. Bueno, muchas gracias. Me pareció interesante la poesía de Jezabel. Gracias. Gracias, Elena. Esos son los comentarios. Bueno, saludos también a Gabriela Miranda. De parte de, bueno, dice que se alegra verla. Ya voy. Bueno, ya se nos va a conectar. Rubén, adelante, Rubén. Hola, muy buenas noches, gracias. Oye, Juan, felicitaciones y gracias por el espacio. Y yo tengo una pregunta y un compartir de lo que sentí mientras tú estabas leyendo. Y estaba pensando, o copié 3 frases que me llamaron mucho la atención, y es: hacen sonar el metal de las pulseras. Entonces estaba pensando en las pulseras como belleza, como sonoridad, melodía, como movimiento referido a lo corporal femenino, y en este caso es capturado, es un cuerpo instrumentalizado. Y en la otra es: mi espiritualidad es una planta. Pensaba entonces que es como la posibilidad de encontrarse en medio de esa situación de caos con algo que es mío, que es propio, que es la tierra, que es la naturaleza, que es el ambiente y es el cual yo puedo vivir y expresarme, ¿cierto? Y la otra: escribo para no morir ahogada. Claro, cuando te expresas, cuando tienes la posibilidad de expresarte, pasan muchas cosas, pero cuando se te impide expresarte, entonces la escritura, incluso el monólogo, ya es una forma de expresión que libera. Y todo esto conectado con la expresión de los sacerdotes babeantes. Entonces, como institucionalidad, representando la institucionalidad, y como institucionalidad el poder, y entonces ellos deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. En este caso la mujer prostituta es mala, pero yo acudo y la deseo y quiero. Y bueno, vos sos colombiano y entonces yo también, y estaba pensando en mis memorias de mis putas tristes, o en no recuerdo ahorita este cuento del fraile que llega a exorcizar a la quinceañera que está en el convento a rescatarla, ¿cierto? Se me escapó ahorita el nombre. Bien, entonces en medio de todo esto, la escritura es una ilusión, es una expresión y es una libertad. Fantástico. Esto lo capturé mientras tú estabas leyendo ahí,
y gracias por mover estas cosas. Y la primera pregunta que tenía, pues Raquel ya te la hizo. Y la segunda es esta entonces, Juan. Tú has escrito y lo que nos has compartido, pienso yo, que necesitaste pensar, sentir y expresar desde la femineidad. De lo contrario, no hubiese sido posible, porque habrías escrito desde la masculinidad, una percepción y una visión de masculinidad. Entonces, contaste cómo empezó el proceso académico y cómo el interrogante te llevó a este tema, pero ¿cómo adoptas esa postura para poder escribir desde ahí, desde lo femenino? No sé si es así. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por tus comentarios. No creo que es algo que venga de afuera de la feminidad, es algo que viene de adentro. Pues es que lo hemos ocultado porque supuestamente somos muy machos y no sé qué, pero ¿cuál? Es una ficción. Nosotros tenemos lo femenino en nosotros y que es lo masculino y lo femenino al fin y al cabo. Cuando uno empieza a decir, no, es que lo masculino es la fuerza y lo femenino es el cuidado, también es una ficción. O sea, en realidad todos cuidamos y todos, somos un devenir y nos vamos transformando. Entonces, como decir, tengo que adoptar algo ficcional para poder que nazca, y más bien, ¿por qué no suelto eso que está reprimido en mí? Que la cultura me dijo, un niño jamás hace esto, y saber que eso también es y que uno siente y admira, y la danza y toda la cosa. Hay tendencias y hay gustos, por supuesto, pero el nivel de detalle es importante. Entonces no creo que haya sido realmente el esfuerzo entre lo masculino y lo femenino, no es para traer algo ajeno a nosotros. En realidad hacemos mucha más fuerza para que no salga eso y no nos digan locas o bellos, maricas o lo que sea, porque en realidad somos seres diversos, complementarios, en devenir constante. Entonces, incluso cómo pone uno la voz, ¿no? Yo suelo poner la voz en una parte alta de mi garganta para que no se me gaste mucho, pero podría ponerla abajo y ser muy ronco. Los que me han escuchado en la banda también. Pero son cosas, son posturas y máscaras que uno siempre tiene. ¿Y con qué máscara uno se presenta? En realidad, somos tantas cosas, entonces creo que es más fácil dejarlo salir si uno rompe los estereotipos, que mantenernos siempre amarrados a lo que es un macho. Eso es mucho más difícil, eso es una carga mucho más pesada, estar todo el tiempo, no es que los varones, no sé qué decir. Realmente esa es la ficción más difícil, más complicada. Selena Payas tiene la mano. Selena, adelante. Selena, perdón. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar brevemente, me llamó la atención, en uno de los poemas, ¿verdad? Que se hace como una comparación entre el animal o la condición animal o primitiva, salvaje, los misioneros tampoco, los predicadores. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque por lo menos desde mi experiencia, siempre he visto las religiones muy ligadas a la misoginia, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención que justamente se señale la falta de compasión de este personaje que enmarca a un ser religioso, ¿verdad? Versus un ser puro o no tachado o no pasado por la culturización. Y cómo sí es capaz de sentir compasión, ¿verdad? Desde su condición primaria o primitiva. Entonces,
o sea, eso me llamó la atención y me pareció que muy bien, digamos, muy bien armado, muy bien elaborado ¿verdad? Esta comparación, muy sutil, pero también, pues, no sé, una buena manera de poner el dedo, ¿verdad? Y señalar esta característica, desgraciadamente, que ha tenido la iglesia, ¿verdad? O las iglesias, en cuanto a la poca apertura hacia las mujeres y en lo fácil que se juzgan y que se condenan. Y también, con referencia a lo que se estaban hablando anteriormente, creo que, digamos, bueno, lo femenino, lo masculino, que son construcciones, pues, culturales, pero sobre todo cuando se habla de la poesía o se habla desde el yo lírico, ¿verdad? El yo lírico no tiene sexo, el yo lírico es un hablante que trasciende la sexualidad de su autor, y eso a veces a la gente le cuesta mucho comprenderlo, porque la gente identifica al yo lírico con el autor o la autora, y no son lo mismo, ¿verdad? El hablante lírico tiene la libertad de ponerse los zapatos o los pantalones que quiera, ¿no? Porque justamente de eso se trata la ficción. Y la poesía es ficción, ¿verdad? Y ya una vez que un texto se empieza a construir desde lo literario, desde lo ficcional, aunque trate de algo íntimo, personal, ya está ficcionalizado, ya deja de ser real, ya deja de ser un referente, pues, histórico o verdadero, ¿verdad? Entonces, nada más quería como agregar eso a lo que hablaban anteriormente, y finalmente, pues, felicitarlo por el texto y por hacer justamente eso, ¿verdad? De meterse en los zapatos de un personaje femenino que muchas veces, cierto, o sea, está como condenado el autor varón o la autora mujer a usar solo una voz poética masculina o femenina. Y eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo personalmente considero que está muy bien que se abran estos espacios para que también la gente que no, digamos, que no suele leer poesía o que no está tan familiarizada con esto, pueda como expandir su horizonte y hacer la diferenciación entre lo que es el hablante lírico y el autor o autora, ¿verdad? Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Gracias. No sé si quieren hacer algún comentario final. Tenemos todavía una pregunta de Priscila Pijamas. Dice, gracias por esto, Esteban. Me gustaría preguntar, ¿cómo has transitado tu proceso creativo frente a los desafíos de un mundo que continúa juzgando una escritura como la tuya? ¿Cómo convertiste en la blasfemia en plegaria? Postdata, tu palabra sal a la tierra. Muchas gracias. No, simplemente aprender. Yo creo que una palabra que usaba mucho José Luque, el quiebre epistemológico. Y creo que no me pasó, nunca me había pasado, excepto cuando llegué aquí a la UNM, y se lo agradezco muchísimo, porque empecé a ver cosas, y está el profesor Enrique, la gente que había estado, y era un proceso muy bello, que es que hay otra gente en el mundo bíblico, hay otra gente, hay otras voces que no escuchamos, y entonces aquellos que pensábamos que estaban equivocados, no es que tuvieran la razón, es que finalmente tenían una voz. Me acuerdo con José Enrique que estábamos leyendo la Estela de Mesha, por ejemplo, y cómo los otros pueblos tienen otra vivencia
Creo que uno de esos poemas me volvió cuando fui al Louvre y me encuentro yo con la estela de Messi, entonces fue como haber vuelto aquí toda la película de la Biblia y decir, claro, es que esa otra gente también sentía, también vivía, también pensaba, y esas otredades no las vimos, y nos llegó una versión de la historia que también es una versión que rescata otras otredades, que es maravillosa, pero que es muy inspirada. Entonces, al final, aprender que aquello de bueno y malo depende del punto de vista de donde se mire, y también tal vez el llamado nuestro es abrazar a aquellas personas que sufren, y las personas que sufren hablan desde una palabra dolida, desde una palabra herida, y más que creerles en términos, miren, es que nuestra fe en el cristianismo es tan débil que cada 8 días tenemos que ir a una iglesia a repetir lo que cree, a repetir creo en esto y en esto y en esto. Es decir, uno repetirse a sí mismo lo que cree es porque lo que cree es muy débil. Cuando en realidad, cuando empezamos a creerle a la voz del otro y a encontrar a Dios en el otro, por supuesto, empieza uno a vivenciar esa otredad y no tiene que repetirse a sí mismo, porque lo que el otro dice es una palabra que vale la pena, independientemente si el dolor viene de Israel o si viene de Palestina. Es un dolor que hay que escuchar. Muchísimas gracias por compartir con acompañarnos y bueno, buscar el libro, Los oráculos de Jezabel. Compartimos el enlace en el chat. Bueno, ya está el enlace en el chat de Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias.